voy a empezar la clase de la unidad número 4 porque, como ustedes saben, ya la próxima semana tenemos solamente una clase y ya terminaríamos, digamos, nuestro programa y estaríamos atrasados con la unidad número 4. Entonces yo hoy voy a avanzar con la unidad número 4. Quienes no pudieron exponer, pues bueno, revisaré sus trabajos, y los calificaré, ¿no? En ese sentido, porque no nos alcanza ya el tiempo. Lamentablemente, como les dije, tenía que hacer el tema de las consejos de facultad, pues, me fue convocado la semana pasada, y por eso nos retrasamos un poco, ¿no? Pero como a mí me gusta cumplir con todo el programa, lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien. Entonces, el día de hoy, lamentablemente, Zoom no funciona de nuestro sistema, digamos, SEDIA, contratado por la universidad. Hay un problema a nivel de la universidad. Y nos tocará, pues, hacerlo con este Zoom personal. Por eso ustedes van a ver mi nombre ahí. Muy bien. Hasta que terminen de ingresar sus compañeros, voy a ir explicando ya lo que nos corresponde en esta unidad número 4, que es el ilícito tributario, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quiero avanzar la mayor cantidad posible, si puedo, todo lo que he explicado, para, digamos, poder completar con ustedes el programa que de ley lo voy a hacer a como de lugar. Muy bien, les he dejado también en la plataforma unos trabajos que, digamos, son los mismos que cumplimos con los otros cursos, ¿sí? Son los mismos trabajos, así que ahí tienen sus trabajos para que los vayan realizando, ¿no? Bien, entonces empezamos con este tema de ilícitos tributarios. Resulta que después de haber visto el tema de todo lo que correspondía al aspecto, pues, de lo contencioso tributario, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver lo que corresponde a los ilícitos tributarios. Es decir, esta obligación tributaria en algún momento puede darse el caso en el que la obligación tributaria se vuelva un delito tributario. Bueno, pues ¿cuándo pasará eso? Ya lo vamos a ir perdón, revisando en lo que vayamos desarrollando en estas diapositivas, ¿no? Ya se me fue para allá. Muy bien. Entonces, bueno, para el autor o tratadista doctrinario, Juan Martín Queralt, establece que el delito tributario es la figura emblemática de los delitos contra la hacienda pública y la que goza de una mayor tradición en el Código Penal, ¿no? Y se trata de un delito de resultado que exige la producción de un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública. Y más concretamente un menoscabo al papel constitucionalmente atribuido a la propia hacienda pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice en este concepto? Pues bueno, que como todos sabemos, hacienda pública es un concepto de derecho administrativo en donde, digamos, se habla de lo que es el presupuesto general del Estado, y esto es un poco lo que vimos ya con ustedes al inicio de lo conceptual, ¿verdad? De nuestros conceptos de derecho tributario que revisamos, ¿no? Y que expliqué un poco hacia dónde van dirigidos los ingresos tributarios, ¿verdad? Que eran el presupuesto y que finalmente se iban a transformar o convertir en ¿qué? En obra pública, ¿no?
y en el pago de los gastos, digamos, o de coberturas de necesidades que tiene el Estado. Muy bien, entonces este ilícito tributario puede tener dos vías jurídicas, una el régimen sancionatorio administrativo y la segunda será el régimen sancionatorio por la vía penal, ¿no? Entonces, digamos, eso se constituye o se compone lo que es el denominado derecho penal tributario, sí, en donde tienen estas dos características. ¿De qué naturaleza estamos hablando? Pues bueno, la doctrina establece que este derecho penal tributario pertenece también al derecho penal, al derecho penal común. Es decir, que no tiene especialidad ni características que digamos, lo haga una materia mucho más diferenciada o con algunas características distintas. No. Por eso es que, por ejemplo, en la naturaleza jurídica hablamos de elementos claves que son la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la imputabilidad dentro de lo que es la materia del delito, que es exactamente la materia general o a la teoría clasista que establece pues, el derecho penal. Existen también elementos subjetivos, ¿no? Y de carácter filosófico y sobre el delito tributario. Bien, tenemos aspectos subjetivos del, por favor, apaguen sus micrófonos, porque me hacen ruido y no me dejan concentrarme. Gracias. Bien, bien, tenemos los elementos subjetivos del injusto y los normativos del tipo, es decir, los que están establecidos en el tipo, la tipicidad, que ya los vamos a ver más adelante, los elementos de culpabilidad que son distintos al dolo y a la culpa, ¿sí? Digamos, tenemos que también identificarlos, ¿no? En los delitos tributarios, ¿no? Es un hecho realizado por el hombre que hiere la existencia y progreso de la sociedad y por ende el Estado, ¿no? Por la vía penal impone pues una pena al ofensor con el ánimo de restablecer la estabilidad social quebrantada. Es decir que, como dice claramente, se afecta el progreso de la sociedad, ¿sí? Porque, como decíamos, los recursos tributarios por lo general son utilizados o empleados en que en los planes, en los proyectos, en las actividades estatales, ¿sí? En las inversiones de contratos de bienes, obras, servicios, ¿no? Que repercuten o son destinados para el cumplimiento de las necesidades o la cobertura de las necesidades de la sociedad. Entonces, ese es el bien afectado, ¿no? Como sabemos, estos delitos tributarios pertenecen a los delitos económicos, ¿no? O el denominado derecho económico, que es, digamos, lo más amplio que nosotros podemos tener. En el nuevo pensum académico de nuestra facultad, tenemos justamente se trata del derecho económico, ¿no? Mucho más amplio, en donde abarca lo financiero, en donde abarca lo presupuestario, hacienda pública, lo que abarca de tributario, ¿no? Entonces, son aspectos que se ven de manera integral en lo económico. Por eso es que también la doctrina los conoce como parte de los delitos económicos que se puedan producir contra la administración pública, ¿no? Y bueno, en la existencia de ese delito económico tiene que existir pues el denominado dolo, ¿no? Que es el hecho tipificado como una infracción, ¿sí? Y en los elementos del dolo pues estamos hablando del incumplimiento de las normas tributarias, hablamos de la simulación o ocultación, ¿sí? La omisión, la falsedad o el engaño que induzca error a la dirección tributaria, ¿no? Hacia eso está referido ese dolo o delito tributario. Muy bien, ¿quiénes entonces serán los sujetos que participen dentro de el cometimiento de estos delitos o
o infracciones, digamos, de tipo penal tributario. Pues bueno, quien sea el sujeto sea el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿verdad? A ella es a quien se le atribuye la responsabilidad penal. Y obviamente el afectado o el agraviado pues será el sujeto activo, es decir, la administración tributaria, ¿sí? Entonces, como habíamos visto o habíamos identificado, pues los sujetos que pertenecen pues a sujetos responsables o sujetos pasivos de la obligación tributaria, a aquellas personas naturales, jurídicas, representantes legales o contadores. Bien. También la doctrina identifica que dentro de estos delitos o ilícitos tributarios, nosotros tenemos que tomar en cuenta, percatarnos de lo que son elementos no absolutos del delito tributario. Es decir, que a través, a través de no solamente de la normativa del tipo, sino que también a través de leyes en blanco, ¿sí? En donde se puedan completar o complementar con otras leyes fiscales, ¿verdad? Podrán determinarse lo que son el delito en esencia o el delito completo, ¿ya? ¿Cuál será, pues, entonces el bien jurídico protegido dentro de este delito tributario? Pues bueno, el patrimonio estatal, ¿sí? ¿Y qué constituye ese patrimonio estatal? Pues la defensa de los derechos económicos del Estado, es decir, el principio de reserva de ley, ¿no? Que el Estado tiene la capacidad para crear, modificar, extinguir obligaciones tributarias o tributos de carácter general, ¿verdad? Y entonces, en virtud de esa obligación tributaria que nace de la ley, ¿sí? Del principio de reserva de ley, será pues, digamos, parte de ese patrimonio estatal. Y en consecuencia o en efecto, digamos, de aplicación de estos derechos, pues serán lo que corresponde al bienestar o la supervivencia de la comunidad, por los hechos que les decía o les explicaba anteriormente, ¿verdad? El Estado transforma estos ingresos tributarios ¿en qué? En el bienestar o en la supervivencia de la comunidad, a través de sus planes, proyectos, inversiones, ¿sí? Planes, proyectos, inversiones, contrataciones, etcétera, en donde obviamente estarán al servicio de la comunidad. Bien, los delitos contra el orden económico tienen pues una defensa de orden económico, ¿no? Y de existencia del Estado. Es decir, que debe de estar atribuido, digamos, a una administración tributaria y, en definitiva, también usted se tendrá que ver cuáles son esos esos delitos, digamos, de orden económico que se tengan que defender, digamos, a contraparte del Estado como defensa de orden económico, ¿no? Bien, para la doctrina tributaria establece que este ilícito tributario, ¿sí? Tiene una contraparte, ¿sí? Tiene una contraparte. Y esa contraparte es precisamente lo que se denomina el control tributario, ¿sí? O el control fiscal. Habíamos visto ya en las unidades anteriores que el Estado o la Administración Tributaria tenía bajo sus potestades, ¿verdad? La potestad determinadora, ¿sí? Y en la potestad determinadora también tiene la potestad recaudadora y también tiene la potestad sancionatoria, que es esta, ¿verdad? eh, en relación a las sanciones administrativas, que son las denominadas faltas reglamentarias y contravenciones, es decir, aquellas sanciones que en la vía administrativa se puedan imponer. Entonces tiene esas potestades. Y el Estado, pues obviamente tiene la potestad de perseguir los delitos en contra de las administraciones públicas, en este caso la administración tributaria, que será a través de la Fiscalía y obviamente en defensa de sus derechos, pues las administraciones tributarias, sean de gobierno nacional o de gobierno seccional. Bien,
Entonces la doctrina establece este control fiscal en donde dice, bueno, pues el Estado tiene esa potestad para poder verificar el cumplimiento de la normativa y de la obligación tributaria, ¿sí? En distintas fases, ya lo vimos, ¿no? Y vimos también que el Estado le daba al ciudadano también la facultad para poder perseguir, digamos, su postura de justicia, ¿sí? De cumplimiento en sede administrativa y en sede judicial. Por eso vimos el contencioso tributario, por eso vimos los reclamos y recursos en la vía administrativa que podían hacer, que podían ejercer pues los contribuyentes, ¿no? Pero existe, digamos, también en virtud de esa potestad, digamos, de control que se tiene también por parte de la administración tributaria, entonces se puede identificar, ¿verdad?, el cometimiento de alguna infracción o delitos tipificados en la ley. Y entonces dice la doctrina, bueno, consideramos que la criminalización no es la solución absoluta para el cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que eh, quienes han evadido la ley, pues no solamente va a resarcir el tema de que se vayan presos, ¿no? No es lo ideal es que el Estado pueda recaudar o pueda resarcirse esos dineros que han sido, digamos, mal utilizados de manera engañosa, de manera dolosa, de manera, este, digamos, evasiva del pago de los tributos, ¿no? Totales o parciales. Entonces, ese es lo primero que establece, digamos, la doctrina. Y dice, la criminalización no es la solución, ¿no? Hemos visto que hay régimen o regímenes eh, de carácter penal que hay países en los que, por ejemplo, quien roba, les cortan un dedo, le cortan la mano, ¿sí? Y entonces los identifican de esa manera, ¿no? A quienes, digamos, han hecho el cometimiento de un delito, ¿no? Entonces imagínense ustedes si en el delito tributario ponemos pena de muerte, cortarles un dedo, cortarle una mano, ¿no? Sacarles un ojo, yo qué sé, ¿no? Esas tiranías. Sin embargo, dice la doctrina, creemos que ese no es el camino. Muy bien, pero ¿cuál será el camino? Entonces, ponen dos escenarios más. Dice, bueno, implementar buenos controles que sean eficaces, ¿sí? Y poder evitar el delito tributario. Fíjense ustedes que comentaba yo con sus compañeros de los otros dos cursos, con quienes tengo un poquito más de horario de clases, ¿no? Y entonces les comentaba y les decía, fíjense el caso del ISPOL, ¿no? Supuestamente la ministra de Gobierno dice que han fallado los controles, ¿no? Los controles. Entonces la pregunta es, ¿realmente las auditorías están para detectar fraudes o es para poder, digamos, ver que se cumplan regulaciones eh, este, implementadas por el ente de control? ¿Sí? Y no necesariamente están dirigidas al fraude. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en materia fiscal, nosotros tenemos ya auditorías, ¿sí? Que se llaman compliance. El compliance es una auditoría que evita el fraude, ¿sí? Tenemos mecanismos antifraudes, sí hay ese control, ¿ya? Pero en el caso de acá, que les digo de lo del ISPOL, por ejemplo, lo que es mercado de valores, ¿sí? Se vuelve un poco más complicado porque hay papeles públicos y hay papeles privados, ¿sí? Y entonces las regulaciones se vuelven un poco más complejas si es que son privados, ¿no? Pero bueno, en todo caso, quizás por lo tributario lo podemos obtener, ¿verdad? Ese resultado. Entonces habría que revisarlo. Pero bueno, en todo caso, lo que dice la doctrina es, hay que buscar o hay que implementar mecanismos siempre mucho más eficaces. Ayer les comentaba un caso que lo viví personalmente porque trabajé y fui asesora del director ejecutivo de la aduana en un tiempo, y entonces dije yo, un día llegué a la aduana, a mi trabajo, y llego y veo un bus parqueado afuera con algunas personas, ¿no? Y entonces le digo, bueno, ¿quiénes son estas personas, no? Entonces me dice, son del Servicio de Rentas Internas. Y le digo, ¿qué hacen aquí? No, entonces dice, no, vienen a hacer un operativo
en conjunto con la policía aduanera. Ah, ya, perfecto, me parece maravilloso. Yo ya quería subirme, ¿no? Para ir a ver. Entonces ese día en la noche revisé el noticiero y efectivamente el operativo era caer a los locales comerciales en donde encontraron la venta de algunos zapatos que decían eran de producción nacional, tenían una etiqueta, arrancaban las etiquetas y decía que eran hechos en Colombia. Entonces había un presunto contrabando, no pudieron justificar con los documentos, ¿no? Y entonces fíjense ustedes, entonces implementación de mecanismos de control, ¿no? Eficaces y que verdaderamente se lo puedan hacer. Ya que revisamos también el caso Novoa, ¿no? Y que yo les decía, bueno, ¿por qué no pasó a la esfera penal, ¿no? Sino que se quedó en la parte administrativa, ¿no? Entonces, quizás ahí también podría haber algún tipo de situación penal, ¿sí? De evasión, digámoslo así, o quizás no, ¿no? Como lo determinaron, ¿no? Que simple y llanamente fue un mal método de aplicado, un mal método de evaluación o de auditoría que a la larga no concluyó en ninguna responsabilidad, ¿no? Bien, y otro de los aspectos que toca la doctrina es contar con valores, ¿no? Contar con valores personales y sociales, ¿sí? Para evitar el cometimiento de los delitos tributarios. Es decir que, por eso ustedes ven que la página del Servicio de Rentas Internas está cargada de información, de guías prácticas, gráficas, muy ilustrativas, precisamente, y también de capacitaciones, ¿no? Que se les da a los contadores o a las personas que manejan sus propios tributos, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, están capacitando a los emprendedores, ¿no? Porque salió una nueva ley de emprendimiento, y obviamente hay nuevos mecanismos o nuevas formas para poder, digamos, aplicar los métodos de emprendimiento, ¿sí? Y hay beneficios tributarios. Entonces, evidentemente le corresponde al Servicio de Rentas Internas, digamos, instruir a la sociedad cómo se debe aplicar la correcta tributación en relación a los emprendimientos, ¿no? O cómo poder beneficiarse de los, valga la redundancia, beneficios tributarios que establece, digamos, esta norma, ¿no? Pero bueno, en todo caso, los valores, sí, los valores son importantes y el valor principal que debemos inculcar y que pasa, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿no? Que, por ejemplo, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, en donde el ciudadano es muy consciente de que el pago de sus tributos le va a ser retribuido en servicios, ¿no? Aquí en el Ecuador lo único que decimos es quién se va a robar la plata, dónde se han robado la plata, sí, y bueno, se nos han robado la plata, ¿ven? De lo que podemos ver. Pero sin embargo, si somos ciudadanos que la mayoría tenemos valores, ¿sí? Y quiero creer que así sea, eh, pues entonces tendríamos que optar por eso, ¿no? Y quizás el tema de la corrupción disminuiría, ¿no? Pero en todo caso, es importante saberlo y conocer que efectivamente el tema de valores es un tema importantísimo. Por lo tanto, le corresponde al Servicio de Rentas Internas o a las administraciones tributarias poder difundir, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que no se deben hacer o que no se pueden hacer o no se pueden realizar precisamente para no incurrir en el cometimiento de algún delito sobre todo, ¿no? O de alguna sanción o de alguna, digamos, sanción que se pueda dar tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Bien, ¿qué elementos entonces no absolutos, como les había explicado? Teníamos lo que eran las leyes en blanco, bueno, eso ya lo habíamos visto. Y tenemos algunas características del delito en materia tributaria penal que son requisitos de procedibilidad. Caramba, hoy ya estoy realmente que no puedo pronunciar por hablar muy rápido. De procedibilidad, ¿sí? Muy bien. Eh, entonces, tenemos que es necesaria la determinación de la cuantía del tributo, ¿sí? En relación del perjuicio que se cause, digamos, a la administración, ¿no? La cuota defraudada, que es una operación estrictamente
calificada de jurídico penal, ¿sí? Es decir, cuáles son, digamos, las situaciones o las circunstancias en las que deban darse. No es obligatorio el antecedente de la determinación tributaria, es decir, que el delito tributario puede ser denunciado en cualquier momento, ¿sí? Por cualquier persona que considere existe, digamos, el cometimiento de un delito tributario, ¿sí? Y finalmente, una historia de procedibilidad. Es decir, que en primer lugar tenemos que verificar que el delito no esté, perdón, que la obligación tributaria no esté prescrita, ¿sí? Porque entonces no habría delito tributario, ¿sí? Que no exista falta de tipo o de tipología de las infracciones definidas como delitos, ¿no? Yo ahí ponía el caso, por ejemplo, de que ahora ya tenemos un nuevo régimen de tributación para las aplicaciones como Netflix y otras, digamos, apps que están radicadas en otros países, mas sin embargo prestan servicios en el Ecuador, ¿no? Eh, no era un delito tributario, pero hoy que ya tienen que tributar y no lo hagan, pues entonces estarán dentro del cometimiento de una infracción. Entonces las infracciones tienen que estar siempre en el marco de la ley, es decir, también está reservado a la ley. La existencia de una resolución en firme, ¿no? Que pueda tener la presunción del cometimiento del ilícito tributario, ¿no? Bueno, podría darse el caso en el que de alguna resolución se pueda determinar esta defraudación, sí, pero no necesariamente, como decíamos, tenía que venir de un acto determinativo, ¿no? Bien, ¿por qué o cómo se justifica, digamos, este ilícito tributario? Pues bueno, en relación al cobro de los tributos y a la satisfacción de las necesidades públicas, ¿no? Es decir, hay que perseguirlo porque hay que dejar constancia y hay que tener una sanción de aquellos ciudadanos que cuando aprobaron la Constitución se acogieron a todos aquellos derechos, obligaciones que están establecidas en la Constitución y el régimen tributario, como lo pudimos ver al inicio de clases, vamos a la clase 1, ¿no? Por eso se cierra este ciclo, ¿no? Con esta unidad 4, pues está ahí contenida y obviamente todos dijimos sí, en el momento en el que yo tenga ingresos, pues entonces tendré que colaborar con el Estado con el pago de los tributos. La persecución de cobro de las obligaciones tributarias mediante la coacción, o sea, es decir, mediante la aplicación de una sanción, sí, es necesario, dice la doctrina, y obviamente el legislador lo ha implementado. Como pudimos ver al inicio, el autor que nos definía decía que esto es muy antiguo, es decir, este régimen de sanciones no nace de la nada, ha permanecido en el tiempo por muchísimos años y entonces no se ha podido, digamos, desvanecer como decía la doctrina en relación al control fiscal, ¿no? Que decía, bueno, las sanciones penales no son la solución, la criminalización de los delitos tributarios no son la absoluta solución, y sabemos perfectamente que es así, que no son la absoluta solución, sin embargo, nos ha servido y nos sirve para que la sociedad realmente pueda, digamos, enrumbarse y tener pues un camino en el que saber que no se puede defraudar a la administración tributaria. ¿Qué otras características tenemos de este delito tributario? Pues bueno, se pueden dar en fase administrativa, ¿sí? Los que conocemos como faltas reglamentarias o contravenciones, y que estarán constituidas por la competencia de la administración tributaria, es decir, están bajo la competencia de la administración tributaria. El COIP establece que las contravenciones deberán ser resueltas por jueces de contravenciones, sin embargo, no en todos los casos se ha podido implementar jueces de contravenciones, ¿no? Y constituye pues lo que se llama el derecho penal administrativo. Los delitos tributarios, en cambio, son competencia de la función judicial, ¿sí? Estarán bajo una acción penal que le corresponde ser perseguida por la fiscalía, ¿sí? Que es la que tiene que perseguirla. Y serán competentes los jueces de garantías penales
¿sí? Y, digamos, en recursos verticales, pues llegará hasta la Corte Nacional. Las contravenciones administrativas e infracciones es una violación de obediencia porque están relacionadas justamente a la omisión de los deberes formales, ¿sí? Ya habíamos visto también y habíamos revisado lo que eran los deberes formales de los contribuyentes, ¿sí? El tener un RUC, el sacar un RUC, el actualizarlo, el tener, llevar contabilidad, el dar, prestar información, asistir a las convocatorias que haga la administración tributaria, etcétera, ¿verdad? Ya habíamos visto esto de eh, lo que son pues los deberes formales, ¿no? Entonces, a esos deberes formales, el no presentar las declaraciones, ¿no? Eh, este, deberán, son, digamos, infracciones de carácter administrativo que se tramitarán por la vía administrativa. ¿Qué facultades sancionatorias tendrá la administración tributaria? Pues bueno, por lo general puede ser una multa, un decomiso, una clausura, un cierre total o parcial o suspensión de actividades. Esos son los tipos de sanciones a las que la administración tributaria podrá implementar por estas infracciones de carácter administrativo. En relación a los delitos, pues su ausencia deriva principalmente de lo económico y de la hacienda pública, ¿verdad? Es decir, estará, digamos, relacionada con precisamente digamos, lo que falte de haber hecho en esa declaración, ¿no? Y que perjudica de manera económica la obligación tributaria que es a favor de la administración tributaria. Entonces, ¿cómo se clasifican, cómo se clasifican digamos, las infracciones o los ilícitos tributarios? En faltas reglamentarias y contravenciones que estarán establecidas en el COT o en el Código Orgánico Tributario como infracciones administrativas. Y los delitos, y mejor dicho, el delito de defraudación tributaria y sus distintas tipologías en el COIP, ¿no? En el Código Orgánico Integral Penal. Esto está fundamentado bajo la potestad sancionadora, como les había explicado, y permite reprimir las transgresiones de las normas en el ámbito cuya competencia le ha sido encomendada. Es propia de la facultad recaudadora que tiene la administración y que le da competencia para el ejercicio de sus atribuciones para la aplicación de sanciones para el efectivo aplicación irrestricta de la norma tributaria, es decir, que se cumpla con lo que la norma tributaria establece. Bien, ¿qué son entonces las faltas reglamentarias y cuál será, digamos, las reglas para poder implementar estas faltas reglamentarias? En primer lugar, es un procedimiento sancionatorio en sede administrativa. Se abrirá un sumario administrativo o un expediente administrativo, ¿sí? El régimen sancionatorio también está establecido no solamente en el COT, sino también en el Código Orgánico Administrativo. Sí, hay algunas situaciones que variaron y que fueron reformadas a través de esta norma. La doctrina cuestiona su imparcialidad y su objetividad, y es claro porque definitivamente si la agraviada es la misma administración tributaria y ella es la que tiene que elevar un expediente o iniciar un expediente administrativo, pues no habrá tal imparcialidad, será juez y parte y obviamente no podrá ser objetivo, sino que más bien estará parcializado en el momento de realizar la resolución final de sanción, ¿no? Pero bueno, eso está limitado al cumplimiento de lo que dicen las normas, ¿no? Todo lo contrario será excesivo, arbitrario y bueno, sabemos que lo podemos impugnar a través de la vía contenciosa administrativa, perdón, tributaria. Existe la necesidad de reprimir las conductas anómalas de incumplimiento de los deberes formales, ¿no? Presentación de contabilidad